¿Nadie se Pues anima a comentar? ¿Sí? espero que bien. No he subido las calificaciones, perdón, Ivonne, porque me di cuenta que, bueno, no sé si ustedes tienen los puntos que sacaron, ¿se les regresó el sistema esa información? No, profe, Ok. porque sí lo busqué, pero no nos marcaba. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que configuré el examen para que la calificación se despliegue después de que yo haya revisado. Y qué bueno, porque si no hubieran tenido todos un susto porque estaban los resultados muy bajos. Pero ya entré al examen de cada uno a revisar y sí, en la mayoría de los casos, el sistema es muy frío, ¿no? Entonces, ahí habían algunas preguntas que eran de más de un inciso que había que señalar. Entonces, si no señalaban exactamente lo que se pedía en la clave de respuesta, ya la consideraba mal. Entonces, eso es lo que estoy yo todavía revisando y ya cuando termine, ya les voy a publicar la calificación. A ver, Ada Nancy, dime. Sí, de hecho me di cuenta que había una pregunta que sí, exacto, te daba para responder más, pero el formulario no dejaba, solo dejaba que nosotros colocáramos una. Ah, bueno, en ese caso, creo que era la pregunta sobre la disciplina que aportaba más, ¿verdad? Algo así a la biotecnología Ajá, sí, microbiana. exacto. A Sí, mí solo me dejaba poner una. lo que pasa es que ahí en esa pregunta concretamente sí era un inciso, porque era precisamente la que más aportaciones ofrece a nuestra materia, a nuestra área, ¿no? Entonces ahí sí era una. Espero que hayan elegido la correcta, ¿sí? Pero había otras en donde, por ejemplo, en la clasificación de las etapas de la biotecnología, ahí sí habían diferentes respuestas y pues teníamos que, o sea, tengo que terminar de calificar puntualmente, uno por uno, cuáles son las que pueden tener cierto puntaje, ¿no? Porque sí hubieron ahí, sobre todo, algunas diferencias respecto de la ubicación de los avances en cada etapa de la biotecnología. Entonces, si no estaban completamente iguales a la clave de respuesta, el sistema automáticamente lo toma como mal y tienen 0 y es una pregunta que vale bastante, ¿no? Entonces eso les causaba un puntaje bajo, pero ya casi termino y ya lo voy a publicar, ¿sí? ¿Algo más? Creo que era un examen muy sencillo, sí, ciertamente no hemos avanzado de manera significativa en el programa, pero pues bueno, para efectos de la evaluación me parece que fue un ejercicio interesante. Ok. Sí, ahí a lo mejor tuve un detalle con la redacción, ¿no? Que si lo escribí en plural podían tener esa confusión. Pero creo que por ahí me estuvieron escribiendo y les aclaré por mensaje que era solamente uno. ¿Algo más, muchachos? ¿Esta forma de evaluar les parece convincente? Así mediante la plataforma. Sí, doctora, yo creo que está muy bien. Igual el hecho de que no nos dé la calificación también está bien para que cuando nos la pueda proporcionar ya podamos platicar de qué está bien o qué está mal, las dudas. Bueno. Ok, pues entonces vamos a iniciar. Esta clase tampoco nos va a durar 2 horas como habíamos quedado. Tengo una reunión, me tengo que desplazar a rectoría, entonces vamos a terminar, espero terminar esta parte lo que tengo contemplado. Y si no, a la 1:30 yo tengo que dejarlos, así que vamos a ver. Ok. Doctora, yo tengo una pregunta ¿Sí? rápida. ¿El día de mañana vamos a tener práctica? Así es. Ya no. Sí. Sí, vamos a Ok, tener. es que le pregunto porque no metimos vale ni nada, entonces no sé cómo va
cómo va a Sí, funcionar. no se preocupen. Como estamos en esta forma híbrida, entonces yo ya hablé con el encargado del laboratorio. Nos toca en el laboratorio 1. Así es de que yo voy a estar haciendo el vale grupal. Ya lo llevé hoy, ya con mi firma, nada más para que ustedes mañana lleguen y una persona va a dejar su credencial y va a recoger el material para todos los equipos que van a entrar. Recuerden que mañana entramos nada más el equipo 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Ya todos tienen equipo? ¿Ya están organizados en equipo? A ver, voy a checar. El equipo 1 sería Yunue, Jocelyn y Cecilia. El equipo 2, Kevin, Leonardo y Carlos Daniel. ¿Sí está correcto? Y el equipo 3, Mauricio, Ivonne y Fátima. Pero creo que faltan personas, ¿no? No, profe, después es que se hizo como, no sé, hubo ahí unos cambios y al final se acomodaron los equipos así, porque habían personas que las estábamos omitiendo. Sí, ok. Entonces, estas personas que mencioné, sí están todos, ¿verdad? ¿Ahorita? Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, este es el primer bloque de la clase para que entren a la primera sesión de laboratorio. ¿Sí? Y de todas maneras aprovecho ahorita que estamos hablando del tema para darles una lista de material que deben traer cada vez que entren al laboratorio. Apunten, por favor, porque si no luego se me olvida. Deben traer su bata, ¿sí? Su bata de manga larga con botones para que se puedan proteger por cualquier cosa. Deben traer su cubrebocas de manera obligatoria. No vamos a usar guantes en estas prácticas, ¿sí? Debe traer cada equipo un rollo de papel absorbente, de esas servitoallas para que se usan en la cocina, para limpiar, secar, etcétera. Van a traer también un atomizador chiquito de los que venden en el súper, con alcohol al 70%. Pueden comprar alcohol en la farmacia, ¿sí? Alcohol del 96 y hacer la dilución aquí con agua destilada para que tengan alcohol al 70%. Y otro atomizador con una solución de cloro, del cloro comercial también, una solución diluida, puede ser al 5%, para limpiar la superficie del área de trabajo. Para la práctica de mañana, que es la preparación de medios de cultivo para una fermentación por lote, cada equipo va a traer un paquete de algodón de los pequeños, no recuerdo, creo que es de 100 gramos o de algo así, de los chiquitos. Ya ven que hay unos paquetes así grandototes, hay otros pequeñitos. No bolsita, paquete de algodón plegado. Van a traer también 10 paquetes de gasas grandes, ¿sí? De esas que venden en la farmacia también, de cuadritos, de las grandes. Perdón, doctora, ¿dijo 10 paquetes? Sí. Ok, gracias. Bien. Uh-huh. ¿Paquetes de qué, perdón? No escuché. De gasa. Ok, gracias. ¿Sí? Y van a traer un rollo de papel aluminio. Este material que les estoy pidiendo les va a servir para fabricar los tapones con los que van a cubrir, a sellar la boca de los matraces. ¿Sí? Van a traer también marcador indeleble.
Y eso sería todo para la práctica de mañana. Profe. Dale. Perdón. Sí, Mauricio, dime. Es que le quería comentar que si el manual de prácticas nos lo va a compartir o ya lo vamos a checar mañana. No, sí, se los voy a mandar. Les voy a compartir lo que tengo avanzado porque la verdad no lo he terminado de escribir, pero les voy a compartir la práctica de mañana. No necesitan cinta, Karen. Para mañana no vamos a usar cinta. Ivonne, tenías levantada la mano hace rato. Sí, doctora, pero era lo mismo que Mau, entonces ya quedó resuelta. Gracias. Ok. Bueno, mañana la práctica es una práctica relativamente sencilla. No vamos a tener problema con el tiempo que tenemos asignado en el laboratorio. Debemos ser muy eficientes porque solamente tenemos 3 horas para trabajar, ¿no? Entonces, vamos a ser muy organizados, llegar puntuales y evitar distraernos para que todo lo que podamos, lo que vayamos a hacer, pues lo alcancemos a hacer, ¿no? Mañana solamente es la preparación de medios de cultivo, pero pues también dependemos del tiempo de la esterilización, del enfriamiento del autoclave, y si no empezamos puntuales, si nos estamos distrayendo en el transcurso de la práctica, pues se nos va a consumir las 3 horas que tenemos de laboratorio, ¿no? Así es de que hay que procurar estar unos minutos antes ya listos para que empecemos en cuanto llegue la hora de entrar, ¿no? Que es a las 11 de la mañana, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí es a las 11, profe, pero al menos en mi grupo, la jefa de grupo que mandó el PDF donde están los horarios, ahí marca que es de 12, a las 12 empieza. No sé si hay un error por ahí. ¿Los horarios de laboratorio? Ajá, laboratorio de docencia 1, dice que nos toca de 12 a 1. ¿De 12 a 1? Sí, es biotecnología microbiana. octavo. A ver, déjame ver. O igual cheque mal, profe. Déjame revisarlo, por favor, porque sí es grave y si no, para poder ir a aclarar. Empieza a las 11, biotecnología microbiana octavo, empieza a las 11 y termina la hora a las 2, según el horario que... Sí, laboratorio 1, jueves de 11 a 2 de la tarde. Sí, es correcto, profe. Sí, lo que pasa es que está, sí es cierto que dice biotecnología microbiana octavo o 80, no sé qué le quisieron poner aquí, y solo viene en el cuadro de 11 a 12, pero los otros 2 espacios están en el mismo color, entonces es nuestro espacio. Y de hecho ahí están las fechas, ¿no? Ahí están las fechas en las que vamos a entrar a trabajar. ¿Sí? Esas son las fechas propuestas. Vamos a tener que hacer por ahí una modificación, pero yo ya les aviso a su debido tiempo, ¿no? Entonces, ¿alguna duda para mañana de lo que deben traer? ¿Todos anotaron? Sí, doctora. Es que como nos ha mandado el manual de prácticas, ¿sabe qué medio vamos a utilizar mañana? Por si necesitamos frascos o algo así. O bueno, dijo que iban a ser matraces, ¿no? Sí, van a ser matraces, ya los pedí, ya en el laboratorio se los van a dar, también los ingredientes del medio de cultivo que van a utilizar también se los van a dar, ya están pedidos, entonces ya no debe haber ningún problema, nada más no se olviden de traer su material de algodón, las gasas, el papel aluminio y todo lo que les pedí para la limpieza, ¿no? Traigan también un detergente, de preferencia detergente líquido, para que puedan lavar su material. ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema que vamos a trabajar hoy. Ya en la clase pasada vimos que
en la biotecnología microbiana, pues obviamente, ¿verdad? Vamos a depender o vamos a trabajar pues con microorganismos, ¿no? Y que estos microorganismos van a poderse estudiar como si fuera una reacción química, ¿sí? Como si se tratara de una reacción química común de las que nosotros ya hemos trabajado, de las que ustedes ya conocen, en donde los reactivos se manejan ahora o se llaman sustratos, ¿verdad? Los productos siguen siendo productos y son parte del metabolismo de los microorganismos y esa reacción química se lleva a cabo precisamente por la actividad metabólica de estas entidades microbianas, ¿no? Para eso entonces, habíamos hablado también de que uno de los principales objetivos de un bioproceso, pues era el aumentar la cantidad de microorganismos en un medio de cultivo, ¿sí? Es decir, uno de los objetivos era la obtención de biomasa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a partir de esta biomasa se pudieran obtener o se pudieran generar estos productos del metabolismo que son los que nosotros vamos a aprovechar, ¿sí? Sin embargo, también la misma biomasa es un producto de interés en diferentes procesos biotecnológicos, ¿no? En donde vamos a buscar o donde vamos buscando por este tipo de procesos, por este tipo de mecanismos, la obtención, por ejemplo, de probióticos. Entonces ahí nos interesa la generación de más microorganismos, ¿no? De biomasa, ¿verdad? También cuando se busca obtener un alimento de alta calidad, entonces también los microorganismos pueden ser considerados como este tipo de producto y ahí el producto de interés pues es también directamente la biomasa, ¿no? Bueno, en esta sesión lo que vamos a hacer es platicar acerca de la curva de crecimiento microbiano, ¿sí? Esto es un tema que ustedes ya deben de conocer, ya deben de haber trabajado con esto y quiero escuchar qué es lo que me pueden decir acerca de la curva de crecimiento microbiano. ¿Qué me pueden comentar de lo que ya ustedes han estudiado sobre este tema? A ver, ¿quién dice yo? Carlos Daniel, adelante. Sí, profe. Bueno, no recuerdo bien como tal los nombres de cada fase, pero voy a decir más o menos lo que sucede. Sí. Entonces, en la primera, lo que pasa es que las bacterias o los microorganismos se van a estar como que acostumbrando al medio en el cual se les vaya a colocar. Entonces, es probable que no haya crecimiento todavía en esa etapa, pero después, ya una vez que se hayan acostumbrado, van a empezar a consumir los nutrientes, por lo que su población va a empezar a aumentar. En este crecimiento me parece que se le llama exponencial y va a haber una curva que precisamente lo vemos ahí en la imagen de su diapositiva, que se va a disparar. Entonces, esto va a mostrar que la población pues está aumentando, pero va a llegar un punto en el que se van a terminar, se van a ir acabando los nutrientes y entonces la población ya no va a aumentar más y se va a mantener en el mismo número, que esto sería creo que la fase estacionaria. Y por último, debido a que se agotan los nutrientes y que de hecho el medio se va a tornar tóxico para las especies, porque pues, bueno, en procesos de fermentación, pues recuerdo que van a liberar algunos gases que al final de cuentas pues va a volver tóxico el ambiente. Entonces tenemos ambiente tóxico y tenemos escasez de nutrientes, la población va a empezar a morir y eso
haría que la curva pues termine bajando. Muy bien, está excelente. A ver, Evelyn, ¿habías levantado la mano? Gracias, Carlos. Sí, pero pues justamente era eso de las 4 fases. Ajá. ¿Algo más que quieras comentar? No, creo que me ganó todas las palabras. Bueno, está bien, no se preocupen. Este es exactamente lo que nos acaba de comentar su compañero, pues es finalmente lo que describe o cómo se describe una curva de crecimiento microbiano, ¿verdad? Para esto, para que todo esto suceda así como lo está comentando Carlos y como lo vemos en el laboratorio o en los procesos tradicionales o espontáneos, pues tienen que cumplirse ciertas condiciones, ¿no? Ustedes ya lo van a ir recordando o descubriendo en el transcurso del semestre de su formación. Bueno, para poder retomar estos temas, pues aquí tenemos algunos conceptos importantes que debemos recordar y que van a tener que ver en la descripción de esa curva de crecimiento microbiano, ¿sí? Y bueno, algo muy sencillo, pues es que el crecimiento se refiere, en el caso de un bioproceso, al incremento en el número de células de un microorganismo determinado, ¿sí? No es nada más el aumento de tamaño, como podríamos pensar en una persona, en una planta, etcétera, ¿verdad? En este caso, del crecimiento microbiano se refiere al aumento en la cantidad de células presentes en nuestro medio de cultivo, ¿sí? Este aumento, este crecimiento o este aumento en el número de individuos, digámosle así, tiene que ver con el tipo de reproducción que nuestro microorganismo lleve a cabo, ¿sí? En este tipo de bioprocesos que nosotros vamos a estudiar, pues los principales tipos de reproducción son la fisión binaria y la gemación, ¿sí? Aquí para la clase específicamente vamos a trabajar para efectos didácticos con especies de levaduras, ¿no? Entonces, en este caso, la reproducción va a ser por gemación, ¿verdad? Que es una variante, digamos, si ustedes recuerdan, de lo que sabemos ocurre en la fisión binaria. Sí, que ahorita vamos a dar un recordatorio muy, muy breve. Otro concepto importante que debemos de tener muy claro es el tiempo de generación, ¿sí? El tiempo de generación es un parámetro interesante que nosotros debemos de conocer y observar para poder visualizar y para poder estudiar o entender nuestra curva de crecimiento de nuestro microorganismo. Y este tiempo de generación se refiere al tiempo requerido, ¿sí? Para que las células se dupliquen en número, ¿sí? Nosotros cuando hacemos, y de hecho lo vamos a hacer en el laboratorio, cuando iniciamos un cultivo, ¿sí? Y que vamos a describir la cinética de su crecimiento poblacional, necesitamos saber qué cantidad de células estamos inoculando en el tiempo cero de nuestro cultivo, ¿sí? Y dependiendo del tiempo de generación de cada especie, es el tipo de curva de crecimiento que vamos a obtener, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos un inóculo de 100 células, vamos a suponer, ¿sí? Lo que tarde en duplicarse esa cantidad es el tiempo de generación. ¿Me explico? Entonces, este parámetro nos va a servir o nos va a servir como fundamento para poder conocer otro parámetro que es muy importante y que es la velocidad máxima de crecimiento de un cultivo, ¿no? Entonces, este tiempo de generación va a variar de una especie a otra y va a poder adaptarse a las condiciones en las que se está llevando a cabo
el desarrollo de un bioproceso determinado. ¿Sí? Entonces, estos tres conceptos importantes tenemos que recordarlos y tenemos que mantenerlos pues presentes ahora que vamos a empezar a trabajar con nuestros microorganismos y nuestros bioprocesos. Bueno, respecto pues les decía al tipo de reproducción, pues como ustedes ya saben, ¿verdad? Los microorganismos unicelulares se van a reproducir por fisión binaria, que también podemos llamar bipartición. En este caso, a partir de una célula, ¿sí? Y después de que el material genético se haya replicado, si ustedes recuerdan sus clases de biología molecular, de genética, de biología celular, deben saber que todos los microorganismos van a tener un ciclo celular, ¿verdad? Y recuerden ustedes que en la fase G1 va a ocurrir el crecimiento, el desarrollo de la célula, la extensión de tamaño, ahí sí, de la célula. Y luego, cuando se cumplan ciertas condiciones metabólicas y enzimáticas, estas células van a activar ciertas proteínas para que se inicie la multiplicación del material genético en la fase S, ¿sí? En donde ocurre la replicación del ADN, en donde todo lo que es el material membranoso, ¿sí? Va a crecer, va a extenderse en su área superficial para que se pueda generar esa bipartición, ¿sí? Que se distribuya de manera equitativa el material genético. En el caso de las bacterias, pues recuerden que normalmente las bacterias tienen un solo cromosoma, entonces este cromosoma se va a duplicar y luego a separar. En el caso de las levaduras vamos a tener más de un cromosoma. Recuerden que estas son células eucariotas, aunque sean organismos unicelulares, ¿sí? Y lo mismo que está ocurriendo en todos los ciclos celulares va a ocurrir también en estos microorganismos. Entonces, esta bipartición o fisión binaria que estamos viendo aquí, ¿sí? Que está representada en una bacteria, ¿sí? Va a tener la misma base metabólica y biológica que usan las levaduras en la gemación. La diferencia, ¿recuerdan cuál es la diferencia? ¿Alguien que quiera comentar? A ver, chicos, ¿recuerdan qué puede distinguir la fisión binaria o bipartición de la gemación? Profe, creo que, o sea, lo poquito que recuerdo igual está mal, es que se van formando como pequeñas protuberancias, pero son desiguales. Algo así, profe, es que no recuerdo muy bien. Ok, si ustedes observan la figura de la bipartición, podemos encontrar que hay una distribución del material celular de alguna manera equitativa, ¿verdad? Si ustedes ven, vamos a tener el mismo tamaño de las células hijas, ¿verdad? Que se generen. Pero en el caso de las levaduras, la gemación ocurre porque se va produciendo una protuberancia, una pequeña yema, ¿sí? En una zona de la levadura, dependiendo de la morfología que ésta tenga, y se va ahí en esa parte que estoy señalando aquí, ahí en esa parte es a donde se transfiere el material genético, ¿verdad? Que se duplicó previamente en la fase S. Y durante la fase G2, ese material genético va a migrar y va a extenderse, ¿sí? Y va a separarse, ¿sí? De la célula madre, ¿sí? Va a separarse muchas veces de manera desequilibrada, ¿sí? Hablando del tamaño que se forme, ¿no? Hay especies de levaduras que no se van a separar
hasta que alcance la extensión celular semejante a la célula madre, ¿sí? Pero hay otras levaduras que la yema se puede separar y luego desarrollarse hasta alcanzar el tamaño adecuado, ¿sí? Otro dato interesante es que en la gemación, la célula madre que está dando lugar a las otras levaduras va a tener una especie como de cicatriz, ¿sí? Y ahí en esas zonas en donde se generó una yema, ya no se genera otra, ¿no? Entonces, básicamente digamos que el mecanismo biológico es el mismo, sin embargo, hay estas diferencias entre una bacteria que se divide por fisión binaria y una levadura que se divide por gemación, ¿no? Este tipo de reproducción, digamos, es la que vamos a encontrar en los microorganismos con los que nosotros estamos trabajando. No vamos a profundizar en los eventos parasexuales que se llevan a cabo para aumentar la variabilidad, sobre todo en las bacterias, que recuerden, las bacterias se van a reproducir asexualmente mediante ese tipo de reproducción. Y para mantener o para aumentar la variabilidad genética, pues tienen que ocurrir diferentes o tienen que manejarse diferentes estrategias para que ese material genético pueda recombinarse, pueda aumentar pues su variación y disminuya, digamos, que la susceptibilidad a los cambios y mejore la capacidad de adaptación de las bacterias a un medio, ¿no? Eso no lo vamos a ver porque ustedes ya, supongo que ahorita se están recordando de las clases de microbiología que en donde se abordó este tema, ¿no? Estos temas de reproducción y de mecanismos que garantizan la variabilidad genética. ¿Sí estoy en lo cierto o no? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces, el crecimiento poblacional ya no estamos hablando recuerden que no estamos hablando de manera individual, ¿verdad? Y ya por ahí lo comentaron Carlos y Evelyn dijo que sí era cierto, ¿verdad? El crecimiento poblacional se refiere pues no solo a una célula, sino a un conjunto de células, ¿verdad? El crecimiento del que hablábamos aquí arriba, ¿sí? Porque estamos hablando de que en un bioproceso el crecimiento es el aumento en el número, ¿verdad? Entonces, para retomar este concepto de crecimiento poblacional, tenemos que recordar el concepto de crecimiento exponencial, ¿sí? Como bien mencionaban sus compañeros, durante un bioproceso, la curva de crecimiento va a tener diferentes etapas, ¿sí? Dependiendo, pues, de la actividad metabólica que tenga el microorganismo. Y el crecimiento exponencial, ¿sí? Va a determinar una de las etapas más importantes, ¿verdad? Para esto, para analizar este crecimiento, lo podemos hacer de manera gráfica y también de manera matemática, ¿verdad? En donde vamos a tener pues una información ya más precisa sobre lo que está ocurriendo en nuestra población mientras que se está llevando a cabo el crecimiento. Y esto nos va a determinar el ciclo de crecimiento microbiano que se representa con esa curva que ya habíamos mencionado antes y que se representó o que ustedes podían ver aquí en la primera figura. A ver, permítanme.
Perdón, muchachos. Y entonces decíamos que esto nos va a generar pues la información acerca de cómo está ocurriendo el ciclo de crecimiento microbiano. ¿Sí? ¿Ivonne? Profe, perdón, tengo una duda. Tal vez sea muy obvia, pero ¿cuál sería como tal el concepto del crecimiento exponencial? Ahorita lo vamos a ver. Ah, ok, gracias. Y aquí está. Fíjense bien, para conocer este ciclo de crecimiento microbiano o crecimiento poblacional, les decía que debemos de saber a qué se refiere el crecimiento exponencial. Y para esto tenemos que abordar, digamos, no vamos a entrar tampoco en mayor detalle, ¿verdad? Pero vamos a revisar las matemáticas del crecimiento exponencial y vamos a encontrar que hay una relación entre el número inicial de células en un cultivo, que es lo que yo les decía, tenemos que conocer qué cantidad de inóculo está iniciando nuestro proceso y qué cantidad de células vamos a tener en un tiempo determinado, ¿sí? Esa relación está dada por esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí? N es el número final de la población, de células en la población, y es igual al número inicial, ¿sí? Multiplicado por 2, y ese 2 elevado al número de generaciones. Fíjense bien, quiere decir que el crecimiento exponencial se refiere al parámetro en donde la población se duplica, ¿sí? Si tenemos 1, entonces vamos a tener un tiempo, y está muy relacionado con el tiempo de generación que también habíamos mencionado acá arriba, ¿verdad? Tiempo de generación es el tiempo que se requiere para que las células dupliquen su número. A ver, Evelyn. Perdón, doctora, que la moleste. ¿Será que puede hacerle un poquito más de zoom en la pantalla, por fin? Es que hay veces que no logro ver bien. ¿Ahí? No sé si con eso mejora. Ah, sí, bueno, le hice mucho zoom, pero ahí sí ya leo bien. A ver, ahí está un poquito menos. Es que para que se vea toda la diapositiva. No sé si así mejora. Ándale, ahí se ve muchísimo mejor. Gracias, doctora. No, gracias. Nada más que ya se me olvidó qué estaba diciendo. De crecimiento de generación. El tiempo de generación, perdón. El tiempo de generación. Entonces, el tiempo de generación está, digamos que directamente proporcional o está directamente relacionado, perdón, al crecimiento exponencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el crecimiento exponencial ocurre cuando en un cultivo la población se duplica, ¿sí? ¿Sí me explico? Y en ese tiempo, en ese momento en donde está ocurriendo el crecimiento exponencial, ¿sí? Vamos a encontrar esta relación que se cumple muy bien en ese lapso, en ese periodo, pues, que nosotros estamos observando. ¿Sí? No sé si me explico, si queda entendido esta parte. Son dos conceptos que están muy relacionados, ¿sí? El tiempo de generación tiene relación directa con el crecimiento exponencial, en donde vamos a observar que el número de células en un cultivo se duplica, ¿sí? Ese es el tiempo de generación. Cuando está ocurriendo eso, entonces en el cultivo está ocurriendo el crecimiento exponencial. De 1 tenemos 2, de 2 tenemos 4, de 4 tenemos 8, de 8, 16 y así. ¿Sí me estoy explicando? Sí, doctora. Ok. Y bueno, si nosotros queremos conocer, si sabemos qué cantidad de células inoculamos y sabemos
qué cantidad de células está presente en ese momento determinado, pues podemos encontrar cuántas generaciones se han llevado a cabo, cuántas veces se ha tenido un tiempo de generación, ¿no? Cuando necesitemos saber esta información, pues ya aplicamos las matemáticas y despejamos este exponente, ¿no? ¿Qué otro? A ver, Ivonne. Profe, perdón que la moleste tanto. ¿Podría ser un poquitito más chiquita la diapositiva? Es que no se alcanza a ver todo. Poquito. Ahí está, No, sí está muy estaba. chiquita. Es que se pone muy chiquito, no sé, a ver. ¿Ahí? Ahí quedó Sí, perfecto. perfecto. A ver, Ada Nancy. ¿Tenías una pregunta? No, profe, bueno, es que le quería comentar si no sería más fácil que le dé ahí en la opción de presentar y quizás... A ver, lo que pasa es que ya intenté, no sé, ahí cómo lo ven ustedes. Ah, no, pues sí se ve igual. Ahí está muy bien, profe. Ahí la puso para presentar. Ahí lo puse para presentar. Pues sí se ve. A mí no me se ve aparece. igual. No, Es no que- se ve igual, pero se ve bien. Ok. A ver, ¿cómo? No se ve igual, pero se ve bien, o se ve igual, pero se ve bien. No, se ve igual. Es que no El aparece en Zoom. pantalla. O sea, el Zoom sí está bien, pero no se ve como si estuviera presentando a pantalla completa. Ajá, exacto. Y yo no los veo. O sea que si levantan la mano no voy a saber que lo están haciendo. No voy a saber que están levantando la mano. Pues mejor regréselo como estaba, doctora, porque igual no se ve en pantalla completa, entonces es lo mismo. Sí, es lo mismo. No sé, porque antes sí se podía hacer eso en Google, pero en Meet, pero ahora no sé por qué no. Bueno, pero ahí vamos a irnos adecuando. Ahí me avisan que le suba el Zoom o que le baje, ¿no? Sí, pero... Bueno, ok. Otra consideración es que el tiempo de generación del crecimiento exponencial de una población, ¿sí?, está representada por esta ecuación matemática, ¿sí? Aquí la relación, ¿sí?, es el tiempo que dura el crecimiento exponencial, es decir, el tiempo que dura la población en duplicarse, y n es el número de generaciones que ocurren durante esta etapa del crecimiento exponencial. Es algo muy, muy relacionado con lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿sí? En este caso hablábamos del crecimiento exponencial en sí, en donde se relaciona el número de células presentes en un cultivo. Y acá, en el tiempo de generación, o sea, en esta ecuación, nos da la relación entre el tiempo de generación y el número de células que vamos a encontrar en ese momento determinado, ¿sí? Estas dos ecuaciones van a depender de las condiciones en las que nuestro microorganismo se esté desarrollando, ¿sí? Vamos a tener que va a estar favorecido el tiempo de generación. Entonces, este dato T va a ser más corto, ¿verdad? Para poder alcanzar esa duplicación de individuos en nuestro cultivo. Ahorita si no está así muy claro, porque podría parecer como un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo vamos a ir desenmarañando durante nuestra clase. Lo interesante aquí es que con estas consideraciones matemáticas nosotros podemos encontrar lo que les comentaba, un parámetro muy interesante y muy importante dentro de una cinética de crecimiento, que es la velocidad del crecimiento poblacional, ¿sí? Y nos va a servir, qué es lo que vamos a hacer finalmente en el laboratorio. A partir de una gráfica vamos a tener los datos de tiempo, los datos de número de células, ¿sí? Y con estos datos vamos a poder obtener una curva de crecimiento que luego, transformándola logarítmicamente,
vamos a poder encontrar, sabiendo estas relaciones matemáticas, vamos a poder encontrar este parámetro que nos va a servir para poder calificar, digamos, o para poder descifrar, para poder explicar una cinética de crecimiento, ¿sí? En este caso se refiere al crecimiento poblacional, pero también nos va a servir para poder para poder determinar otros parámetros que vamos a ir descubriendo más adelante, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que sepamos que hay una relación, ¿sí?, entre el tiempo que transcurre en un cultivo y el número de generaciones que se están llevando a cabo en ese lapso de tiempo o en ese periodo, ¿no? Para que nosotros podamos utilizar estos datos y así poder encontrar otros parámetros que nos van a servir para caracterizar nuestra cinética o la cinética del microorganismo con el que estamos trabajando o que estamos observando también. ¿Sí? Recuerden que hay bioprocesos que son espontáneos, que son de los que se utilizan en nuestro entorno, en donde nosotros no vamos a manipular, pero sí podemos observar y podemos explicar lo que está ocurriendo en ese bioreactor, en esa cubeta, en esa tina de fermentación, ¿sí?, con base en esta información que nosotros estamos generando o que nosotros estamos analizando, ¿no? Entonces, no todo el tiempo vamos a poder, por ejemplo, medir o poner un inóculo, ¿verdad? Porque es una fermentación espontánea que se va a dar en el patio de la casa, en donde se está produciendo, no sé qué bebida se les ocurre o qué producto se les ocurre que podemos encontrar. Aquí, en su tarea, les pedí 5 productos, ¿verdad?, generados a partir de biotecnología microbiana. A ver de cuál se acuerdan. Me parece que yo encontré L-arginina. ¿L-arginina? ¿A partir de qué proceso? De fermentación, pero no recuerdo la verdad de qué tipo de fermentación. Si quiere lo busco rápido. No, así déjalo. Okay. Sí, pregunto esto porque por ahí me encontré en algunas de sus tareas que reportaron, por ejemplo, el alcohol que se produce a partir de taberna, me parece, y también alguien por ahí reportó el licor comiteco, que son productos que se obtienen a partir de fermentaciones espontáneas, que es a lo que les estaba comentando ahorita, en donde no sabemos qué microorganismos ni qué cantidad de microorganismos se van a iniciar un proceso, pero sí podemos darle seguimiento y con estas aseveraciones matemáticas podemos encontrar pues esa relación de lo que está sucediendo en cada momento del Profe. Disculpen, chicos. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, en esa relación, ¿verdad? En que les decía que es importante conocer
estas relaciones matemáticas, porque entonces, aunque no tengamos conocimiento exacto de un inóculo, ¿sí?, de la cantidad de células en un inóculo, sí podemos ir dándole seguimiento a un bioproceso y encontrar de esa manera estos parámetros importantes, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a recordar lo que ya ustedes conocen, ¿verdad? Las fases del ciclo de crecimiento microbiano. Y vamos a iniciar con la fase lag, que es una fase, como ya bien lo dijeron ustedes, una fase de adaptación, ¿verdad? En donde lo que está ocurriendo es precisamente el entorno, ¿sí?, en donde se encuentra el microorganismo empieza a ser asimilado, empieza a adaptarse, pues, el microorganismo a tener los sustratos, a convivir con esos sustratos, con esas condiciones ambientales, empieza a interactuar, ¿sí?, con los microorganismos que también estén, por ejemplo, en el caso de que sea un cultivo espontáneo, ¿verdad? Y si es un cultivo puro, pues empieza a tener esa reactivación metabólica en donde no vamos a observar una duplicación tal cual, sino vamos a observar un aumento mínimo en la cantidad de células sin que llegue a duplicarse, es decir, todavía no entra en la fase de crecimiento exponencial. Una vez que ya se adaptó el microorganismo a las condiciones, al tipo de sustrato, que ya se activó todo el metabolismo, entonces empieza la fase exponencial. En esta fase, pues el crecimiento se hace evidente. ¿Por qué? Porque vamos teniendo ese tiempo de duplicación efectivo, ¿verdad? En donde tenemos que a partir de una cantidad vamos a tener una duplicación de la cantidad de microorganismos, y esta fase va a durar mientras todos los nutrientes estén asimilándose de manera adecuada, que no haya una inhibición por producto, ¿verdad? Es importante aquí mencionar, por ejemplo, que en el caso de las fermentaciones con las que nosotros hemos trabajado, hay una cantidad excesiva de nutrientes, y también esa cantidad excesiva de nutrientes puede ejercer un efecto negativo para que esa fase de crecimiento exponencial sea menor o sea menos impactante, digamos, a lo que se espera cuando hay un equilibrio entre la cantidad de fuente de carbono sobre todo, ¿sí? Pero bueno, eso es lo interesante de conocer estas fases del ciclo y saber qué es lo que está pasando metabólicamente para que nosotros podamos, pues, tomar también decisiones y poder hacer estrategias de mejoramiento, por ejemplo. Después de que se termina la fase exponencial, el crecimiento entra, o el cultivo entra en una fase estacionaria, ¿sí? En donde la velocidad de crecimiento de la población es de 0, es decir, se alcanza un equilibrio entre la asimilación de nutrientes para la reproducción de las células y la muerte de las células, ¿no? Todavía vamos a tener una cierta cantidad de células viables, pero vamos a empezar a observar células inviables, y eso se va a manifestar como una velocidad de 0. Entonces, la cinética entra en una fase estacionaria. Cuando ya se han agotado los nutrientes, o cuando, como dijo su compañero, empiezan a aumentar la concentración de sustancias inhibitorias, sustancias tóxicas, entonces la población disminuye y se considera el cultivo en una etapa o fase de muerte, ¿sí? Estas fases las podemos representar en estas curvas, que son curvas muy clásicas, que van a depender, como les decía, de cada especie de microorganismo, de las condiciones a las que estén mejor adaptados los microorganismos. Vamos a tener una fase lag menor o mayor, una fase exponencial también más amplia o menos amplia, menos evidente,
¿verdad? Y bueno, todo esto se puede modificar dependiendo pues de las condiciones ambientales y de la especie del microorganismo con el que se esté trabajando. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que hacer. De mi parte no, doctora, todo bien. ¿Sí? ¿Alguien? No, doctora, por el momento todo claro. Ok. Bueno. En esta diapositiva, pues podemos observar algunas de las reacciones o algunas de las interacciones, más bien, porque no están tal como tal reacciones, que suceden en un microorganismo quimioheterótrofo, ¿sí? En este caso, este tipo de microorganismos pues requiere de una fuente de carbono, de una fuente de nitrógeno y de macro y micronutrientes disponibles para que puedan ingresar a la célula microbiana y pueda esta célula llevar a cabo todas sus reacciones anabólicas, catabólicas, pueda generar las condiciones para que esta célula se duplique, en donde tenemos entonces como producto la biomasa, ¿verdad? Como resultado más bien la biomasa, en donde tenemos pues el crecimiento como tal del microorganismo, pero también tenemos la generación de sustancias, ¿sí? Que pueden ser metabolitos primarios o metabolitos secundarios, ¿verdad? Como resultado de todo esto que está ocurriendo aquí por la interacción de los sustratos, ¿sí? La generación, pues, de todo este trabajo metabólico nos va a permitir obtener también calor, ¿sí? Agua, dióxido de carbono, algunos compuestos, dependiendo también, todo esto es dependiendo de qué microorganismo se trate, ¿sí? Pero los productos que vamos a generar, y aquí sí entra ya lo que ustedes estaban comentando, bueno, los productos que ustedes encontraron pueden ser vitaminas, pueden ser aminoácidos, pueden ser sustancias de producto del metabolismo secundario que nosotros podamos utilizar, ¿verdad? Algún pigmento, no sé, ¿verdad? Diferentes tipos de productos, ¿no? Pero todo esto se genera justamente por el trabajo metabólico que se lleva a cabo en la célula microbiana, ¿verdad? Todos esos ciclos que ustedes estudiaron en bioquímica, ¿sí? En microbiología, en donde tuvieron que ver también todas estas interacciones, pues se vuelven ahora productos de interés, ¿sí? Y productos que tienen un potencial biotecnológico que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Bueno, todo esto que acabamos de revisar, como bien recordarán, pues va a tener o va a verse afectado por diversos factores, ¿sí? El principal va a ser la temperatura, la fuente del sustrato, el tipo de sustrato, ¿sí? Las fuentes de carbono y nitrógeno sobre todo, la disponibilidad de estas en cada uno de los cultivos, la presión osmótica que está relacionada con esta concentración de nutrientes, ¿sí? Y que también va a determinar la acidez o la alcalinidad que pueda tener un medio de cultivo, ¿no? Dependiendo, pues, de qué tipo de sustancias son las que están sirviendo como sustratos y qué tipo de sustancias son las que vamos a encontrar en el medio como macro y micronutrientes. Estas van a generar un ambiente alcalino o ácido que va a intervenir en el crecimiento microbiano. También es importante saber que la concentración de oxígeno disuelto puede favorecer o puede afectar negativamente a un crecimiento, un cultivo, ¿no? El comportamiento de un bioproceso va a modificarse dependiendo de la concentración de oxígeno
y también de las formas tóxicas de oxígeno que se puedan generar por el mismo metabolismo del microorganismo, ¿no? Entonces, conociendo todo esto, nosotros podemos, una vez más les digo, porque es importante que tengamos esta noción, conociendo todo esto, nosotros podemos manejar, de alguna manera manipular un bioproceso, ¿no? Podemos mejorarlo, ¿sí? O podemos orientar, o más bien podemos mejorarlo orientándolo en el sentido que a nosotros nos convenga. Recuerden que estos bioprocesos con potencial biotecnológico, pues lo que vamos a hacer es obtener un beneficio, ¿verdad? A lo mejor es un bioproceso que de por sí nos genera un producto muy interesante, pero a lo mejor hay un producto muy interesante que se está generando en baja concentración y nosotros podemos hacer un tipo de manipulación, un tipo de adaptación, o sea, de generar algún cambio en este bioproceso, en las condiciones, y este producto interesante que normalmente se obtiene en una concentración muy baja, la podemos aumentar, ¿no? Para eso tenemos que conocer, pues, todas estos conceptos y todas estas situaciones que estamos platicando aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? Por mi parte no, doctora, todo claro. ¿Todo claro? Sí, doctora. ¿Sí, Karen? ¿O quién habló? No, que todo claro, profe. Gracias. Bueno, estos factores nos llevan a la actividad que van ustedes a realizar y es precisamente la clasificación de los microorganismos con base en los factores que afectan su crecimiento, es decir, cómo se clasifican a los microorganismos en función de la temperatura a la que pueden desarrollarse mejor, en función a la presión osmótica, a la acidez y alcalinidad, a las concentraciones de oxígeno y a las formas tóxicas de oxígeno, ¿sí? Esta investigación la van a colocar en el Classroom, ¿sí? Ahí en sus actividades. Ahorita voy a generarles el espacio para eso y lo vamos a revisar en la siguiente clase que tengamos en línea la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, con base en todo esto que hemos platicado, pues ya ustedes tienen un conocimiento, un antecedente ya bastante bueno, ¿verdad? Ahora nada más hay que recordar esa clasificación de los microorganismos, ¿sí? Para saber qué tanto se puede modificar la gráfica de crecimiento microbiano que nos describe una cinética de crecimiento poblacional en función del tipo de microorganismo, ¿no? Y esto también es un dato muy interesante que nosotros podemos utilizar para mejorar un proceso biotecnológico. ¿Alguna pregunta sobre lo que van a hacer? No, profe. ¿No? Profe, ¿podría utilizar la diapositiva en la que está la actividad, por favor? Sí. Gracias. Uh-huh. Y bueno, como actividad para el laboratorio, van a investigar los métodos de medición del crecimiento de una población microbiana a partir de un cultivo. Ok, doctora, esto en el caso de los que vamos a ir mañana, ¿se la llevamos mañana? No, lo van a también a reportar ahí en el Classroom. No se preocupen si no de hecho no va a ser para mañana, pero es una actividad que les va a servir así de manera directa en lo que vamos a trabajar en el laboratorio más adelante. Ah, ok, doctora, gracias. Bueno. Ok, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario que quieran hacer? Todavía tenemos unos cuantos minutos.
De mi Antes de parte que no, tenga que profe. salir Todo bien. corriendo. Ujú. Todo bien, doctora. A ver, Ana Nancy, levantaste la mano. Sí, esta actividad de laboratorio también se entregaría la próxima semana, ¿verdad? ¿O... Sí, yo les voy a Ok. poner en la plataforma la fecha en la que la tienen que entregar. Ujú. Bueno, gracias, doctora. Bueno. A ver, Yunue, adelante. Profe, pues quisiera aprovechar los minutos que quedan para hablarnos sobre la práctica de mañana. No te escucho, Yunue, no te entiendo. Me gustaría utilizar estos minutos que quedan para platicarnos sobre la práctica de mañana. Ah, sí, sí, les había comentado que es una práctica que no es un procedimiento complicado. De hecho, yo creo que ustedes ya han trabajado en la elaboración, en la preparación de medios de cultivo, ¿o me equivoco? Sí, profe, ya. Ya todos han preparado medios de cultivo, ¿verdad? Al menos mi equipo sí, doctora. Sí, entonces lo único que vamos a hacer es recordar ese proceso, que no es un proceso difícil. Vamos a preparar un medio enriquecido para el crecimiento de levaduras. Entonces, ahí en el procedimiento que les voy a compartir en un momento, está la formulación. Van a disolver nada más los reactivos, van a esterilizar, van a preparar sus tapones. Todo esto va a quedar ya, para que ya quede listo para la siguiente sesión, en donde van a desarrollar el inóculo para empezar a generar la curva de crecimiento y a partir de ahí hacer la determinación de los parámetros que vamos a revisar más adelante, ¿no? Ese es el trabajo que vamos a hacer en el laboratorio de biotecnología microbiana, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, mañana lo único que vamos a trabajar es la preparación de los caldos que van a servirles para desarrollar su cinética. ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Bueno. Pues entonces, muchachos, por mi parte es todo. Como les digo, tengo una reunión y tengo que trasladarme a la rectoría, entonces pues vamos a dejar hasta aquí. Les voy ahorita mismo a compartir la técnica que vamos a hacer mañana con la formulación del medio de cultivo y les voy a generar el espacio para que me pongan estas actividades que quedaron pendientes, ¿no? Aunque son temas muy sencillos, les recomiendo que vayan leyendo y que vayan todos los días dando un repaso a lo que están tomando nota. Confío en que están haciendo sus apuntes y no se esperen nada más a tener las diapositivas, porque las diapositivas pues son una guía únicamente, ¿no? Entonces, vayan estudiando, vayan leyendo todos los días lo que hemos visto para que al final en la evaluación y en el trabajo que vayamos teniendo no se les dificulte, ¿no? Esta es una buena estrategia de que vayamos reforzando día con día lo que estamos revisando, ¿no? Entonces, ahí les paso esta recomendación, ¿sale? Sí, profe, está bien. Gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana la mitad del grupo y todo el grupo nos vemos el próximo miércoles. Sí, profe. Vale, profe. Nos vemos Hasta luego. Bueno, Hasta luego, hasta Gracias. luego. profe. Doctora, antes de Mande. que se vaya, es por lo del servicio. ¿Va a necesitar que nos presentemos al laboratorio ahorita? Ahorita los está esperando Maritza, las está esperando Maritza. Sí, Ah, ok. ¿Ya se encuentra ahí en el laboratorio? Como le dije que ustedes llegaban a las 3, salió a comer algo, así que a las 3 las esperan. Yo ya no voy a estar aquí, pero ya tienen trabajo para apoyarle ahí a ella. Ah, perfecto. Sí, gracias, doctora. Bueno, entonces, hasta luego. Hasta luego, que pase buen día. Gracias.